había hecho suya la teología de la vida del creyente, inmune a las tribulaciones y problemas. Ahora no ignoramos tales tribulaciones, pero la grande ventaja y la garantía que hoy nosotros tenemos es que hoy tenemos la confianza en la redención plena y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos garantiza que en medio de la aflicción Él va a estar, que en medio del dolor va a estar, que en medio de la necesidad Él va a suplir, porque todas las promesas de Dios son siempre siguen el amén por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que a lo mejor no nos alcanza con lo que tenemos, pero tenemos la grande confianza de las palabras de Dios que dice que Él va a hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más de lo que podemos pedir o podemos entender. Pero hay una cláusula: según el conocimiento. Porque el conocimiento de la palabra es lo que nos garantiza que podemos mantenernos firmes y fieles a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias. La palabra es la que nos da la fortaleza, la palabra es la que nos da confianza. Este hombre sabía lo que era vivir en el mundo real, con sus angustias y dificultades. Y él no se anduvo con rodeos para abrir su corazón y escribir este salmo. Lo que aprendemos de este hombre Asaf es que supo qué hacer, cómo tratar con su alma de forma honesta y bíblica. Él abrió su corazón delante de Dios. Porque hay algo que sí te puedo decir en esta mañana. Antes de abrirle tu corazón a las personas, ábreselo a Dios. Antes de entregarle tu corazón a otras personas, entrégaselo a Dios. Él va a ser la garantía que va a sostener tu vida. Él es la garantía de que va a cumplir lo que te ha dicho. Él es la garantía de que tendrás todo lo que Él te ha prometido. Asaf supo tratar con su alma de esa forma honesta y bíblica. Porque puedes ser honesto con tu necesidad. Ay, es que sí me duele, es que sí tengo necesidad. ¿Tienes necesidad? Claro que sí. Pero, ¿qué tan bíblicos somos? Es decir, ¿qué Dios dice respecto a nuestra situación? Así que Asaf nos dejó eso como legado, un remedio divino para los que andan en oscuridad y en desesperación, que andan a tientas. Este Salmo 77, posee dos divisiones fácilmente identificables. De los versículos 1 al 9, Asaf descifra su angustia, nos describe su angustia. Y en los versículos 10 al 20, él nos habla de su recuperación. Yo diría el pronto alivio cuando escuchamos a Dios. Primero es en el estado de angustia. En nuestro estado de angustia pensamos que nadie nos entiende. Que nadie se identifica con nuestro dolor. Incluso lo hemos hablado quizás con nuestra boca, es que tú no me entiendes. O a lo mejor el pastor da un consejo a sus congregantes y le dice, mira, hágale así de esta manera y de esto y de aquello, pero en el corazón está diciendo, es que tú no estás en mi lugar. Es que tú no sabes bien lo que yo siento. Quizás yo no lo sé, pero cuando tu corazón lo tiene Dios, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro deseo más íntimo, nuestro deseo más efímero, más pequeño, Dios tiene y pone cuidado de ello. Y en esta situación Asaf
no escatima palabras para describir su condición. Lo que tú y yo tenemos que aprender delante de Dios es a ser sinceros. Seamos sinceros, somos muy vulnerables a las circunstancias, cualquiera que éstas sean, como cualquier otra persona. Este hombre no trata de aparentar que es un superhéroe espiritual, como quizás de pronto a nosotros se nos ocurre y alguien nos pregunta, ¿y cómo estás? Bendecido. Y tú ves su cara y dices, ¿por dónde? Este hombre no aparenta ser el superhéroe de la fe, que nunca ha conocido las profundidades de la depresión y el dolor y la perplejidad de la vida. Más bien, Él nos deja ver lo que hay en su corazón, con sus luchas y sus incongruencias. Porque siempre estamos preguntando, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque no entendemos nada de lo que nos está ocurriendo. Por un lado, este hombre ora a Dios con la confianza de que Él escucha las oraciones de sus hijos. En el verso 1, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Pero al mismo tiempo, en el versículo 2, experimenta en su interior, creyendo, pensando la sensación de que Dios lo ha abandonado. Y él dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche, sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Yo pienso como aquella persona que dice, mejor déjenme morir. Mejor déjenme así como estoy. Ya no haga nada por mí. Él estaba experimentando esto, pero él está en el versículo 1, está diciendo, con mi voz clamé. Entonces, si yo clamé a Dios, la pregunta siempre viene, ¿y por qué Dios no lo hace ahora? Uno de los problemas del alma deprimida es que tiene que vencer algunos obstáculos para razonar lógicamente. Tal vez este sea el tema o la razón por la que los autores del Nuevo Testamento escogieron una palabra griega que literalmente significa división, para indicar el afán y la ansiedad, porque estas producen una división en el alma entre lo que sentimos y lo que sabemos. Sabemos que Dios nos oye, pero sentimos que no nos oye. Sabemos que Él nos sana, pero sentimos que no estamos sanos. Y es allí donde tenemos que afirmar nuestro corazón creyendo lo que Dios dice en su palabra, que Él es el sanador de nuestra vida. Y esa parece ser la condición de Asaf mientras escribe este salmo. Su dolor había llegado a un grado tal que no podía seguir callado. Pero al clamar a Dios, parece estar ocupado en otra cosa y la respuesta tarda en llegar. En ese punto del salmo, sus pensamientos acerca de Dios no le traen consuelo, sino perplejidad. Como algunos piensan, si Dios dijo que me iba a sanar, ¿por qué estoy enfermo todavía? Si Dios me dijo que me iba a suplir mis necesidades, ¿por qué no las ha suplido hasta el momento? Así que Asaf dice, me acuerdo de Dios, el verso 3, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Porque cuando nosotros esperamos algo y tarda tiempo, se aflige nuestra alma, sentimos que desfallecemos. Cuando la promesa tarda en
llegar, dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios, cuando la promesa tarda en llegar, se duele el corazón, se aflige el corazón. Así que lo que Asaf conocía de Dios le estaba provocando mucha tribulación, porque no podía encajar en su mente sus actuaciones poderosas en el pasado a favor de su pueblo con su condición actual. Has mantenido, dice en el verso 4, has mantenido abiertos los guardas de mis ojos. Es decir, no se pegaban sus ojos. He conocido personas que en tiempo de aflicción, en dolor, yo conocí a una persona que llevaba casi una semana sin dormir a causa de su dolor. Y ya sabes, estaba hablando esto. Has mantenido abiertos los guardas de mis ojos, los párpados. Esos son los guardas. Como si Dios mismo estuviera manteniendo sus párpados para mantenerlo en vela durante la noche. Asaf no había perdido de vista la soberanía de Dios en medio de su situación. Pero en lugar de consolarlo, sentirse consolado, su control soberano le provocaba más confusión y turbación, porque en el momento esperamos una pronta respuesta. Él recuerda tiempos mejores en los que pudo cantar durante la noche sobre la bondad y el amor de Dios. Le pasa como a nuestros hijos. A veces nos enseñamos a nuestros hijos a que no carezcan absolutamente de nada. Les damos todo lo suficiente, todo lo necesario. Les compramos ropa antes de que nos las pidan, les compramos sus enseres. Pero llega un tiempo, un momento en que de pronto no hay lo necesario y los hijos les ocurre de que de pronto se pueden revelar. Es que antes siempre me comprabas. Es que antes siempre me suplías. No hacías que yo esperara. Y cuando necesitan, se aflige su corazón. E incluso algunos hijos se van de casa. Porque ahora sus padres no tienen para darles. Todavía tenían el trabajo, todavía tenían ese empleo que era el medio, el sustento para la casa, para la familia. Y cuando lo pierden, entonces los hijos se acostumbraron. Así nos pasa también a nosotros a veces, aun ya siendo mayores y siendo creyentes. Algunos han dejado de asistir a su congregación porque Dios no les respondió en su tiempo. Porque Dios no les dio lo que según ellos esperaban. Dejaron de ser fieles. Dejaron de buscar a Dios. Y se entregaron a sí mismos en su propio razonamiento, abandonando a Dios y dándole la espalda a la palabra. Porque no supieron equilibrar entre sus creencias y sus emociones. Porque pensaron que Dios estaba obligado a darle las cosas en el momento que ellos lo esperaban, como el niño caprichoso. Y como lo dije en una ocasión, en ocasiones pedimos y pedimos a Dios como si Dios estuviera obligado a la complacencia inmediata de nuestro corazón. Y queremos hasta regañar a Dios o nos resentimos con Él. Se nos olvida que Él es Dios y que Él no está obligado a darte ninguna explicación ni darte la respuesta en el momento que tú quieres, sino que Dios lo que está haciendo es mucho mejor porque su voluntad es la que es buena, es agradable y es perfecta. Así que Él siempre tendrá algo mejor para ti. Asaf supo equilibrar. Así que él recuerda los tiempos mejores en los que pudo contar y cantar durante la noche sobre la bondad y el amor de Dios. Como a nosotros se nos ocurre
cantar las canciones en la iglesia, el victorioso, el poderoso de Israel. Y cuando estamos en aflicción, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué angustia! ¡Qué preocupación! En lugar de cantar en ese momento, soy más que vencedor, hoy cantamos la llaga podrida, porque así nos sentimos. ¿Y qué decir cuando la angustia está rodeándonos o las malas noticias afligen nuestra alma? Queremos cantar la canción del fin del mundo y que ya se acerca. Sí, ya, no sé cuándo, pero claro que va a venir, pero no quiero que venga ahora. Tengo planes y Dios tiene planes para mí, y puedo decirte que Dios tiene planes para ti también. Dice en el verso 5 y 6, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¡Wow! Se refrescaba mi alma, se refrescaba mi espíritu. Como esos momentos cuando tú estás en adoración, en la congregación, o estás en lo íntimo con Dios, en oración, y alguien te toca la puerta, o alguien llama por teléfono, y tú dices que no se cierre el templo, que no acabe este tiempo, yo quiero estar aquí. Ay, si es domingo, que no venga el lunes. Yo quiero estar con mi Padre, yo quiero estar con Dios, yo quiero estar en su presencia. Se te olvida el alimento, se te olvida la responsabilidad. En ese momento quisieras tener alas y volar, también como dijere el salmista David. Dios había mostrado en el pasado su poder con que salvó a aquellos que confiaron en Él y guardaron las palabras de su pacto. Pero ahora todo era distinto y por alguna razón desconocida había cambiado por completo su situación para con su pueblo, lo que provocaba en Asaf una serie de preguntas angustiosas. El verso 7 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Tenemos la palabra fiel de Dios que dice: podrá olvidarse la mujer del hijo que da luz, pero yo no me olvidaré de ti. Esa es la confianza. Y la otra pregunta que hace Asaf: ¿acaso será que Dios ha decidido abandonarnos de manera definitiva y no actuar a nuestro favor nunca más? ¿Se habrá olvidado Dios de las circunstancias? ¿Se habrá olvidado Dios de quienes ofenden su santidad, de quienes ofenden su palabra, de quienes transgreden su soberanía, de quienes ofenden su poder y autoridad? ¿Se habrá olvidado Dios de su pueblo? ¿Se habrá olvidado Dios de la iglesia de Afganistán? ¿Se habrá olvidado Dios de Israel? ¿Se habrá olvidado Dios de la iglesia en México? No, Dios no se ha olvidado. Sus ojos están sobre los justos, sobre los fieles de la tierra, y con ellos es su contentamiento cuando ellos claman en oración. La palabra hebrea que utiliza esta versión traduce como misericordia, donde dice que Asaf está clamando. Es por eso que Asaf no se olvida de lo que Dios ha hecho en el pasado, sabiendo que Dios es misericordioso. Es por eso que el Dios de pacto no puede quebrantar sus promesas. Asaf está demasiado turbado en ese momento y sus pensamientos tienden a hundirlo aún más y más. Dice el verso 8 y 9: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado Dios con su ira sus piedades? ¿Habrá regresado Dios a su bodega todas mis promesas? ¿Acaso Dios habrá visto mi pecado de mi juventud y Dios me está castigando por eso? ¿Acaso Dios no es misericordioso? Él afirma, misericordioso, antes bien, misericordioso y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La palabra misericordia es la palabra esed, la cual nos habla del amor compasivo que tiene Dios. El amor compasivo de Dios, porque Dios es compasivo. Que está firmemente arraizado en el pacto que Él ha hecho con su pueblo, mientras que la palabra que se traduce como piedades hace referencia de la esfera de una mujer embarazada. Lo que Asaf se pregunta, si es así el amor de Dios, enraizado en su pacto, si se habrá agotado. Si se habrá agotado por completo y de tal manera que ella no puede esperar de Él ni una gota, ni un poco de misericordia y de compasión. ¿Se habrá agotado la misericordia de Dios? Yo dije en una ocasión, mientras Dios siga sentado siempre en su trono, Dios seguirá siendo misericordioso, porque Él es misericordioso. Él no tiene misericordia, Él es misericordioso. Él no tiene fidelidad, Él es Dios fiel. Él no tiene amor, Él es amor. Él es amor, Él es misericordia, Él es piadoso, Él es compasivo, Él es clemente para con todos los que le invocan. Sabemos que el amor de Dios para con sus hijos no cambia, porque Dios no cambia. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que Dios no solamente tuvo amor para mí cuando yo le conocí, Él me amó desde el vientre de mi madre, Él te amó desde el vientre de tu madre, Él te ha amado siempre y seguirá amándote, porque Dios te ama. Aún mucho más ahora que Él ha depositado en nosotros amor, que Él ha depositado, que Él ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tenemos la garantía, las arras de su Espíritu que nos dice que somos sus hijos y que somos especiales para Él y que Él nos ama con un amor entrañable. Yo puedo olvidarme de llamarle a mi hijo, a mi hija, ocupado en muchas situaciones e ignorar que ellos están en tal y en tal lugar, pero Dios no. Los ojos de Dios están sobre los justos, sobre los fieles de la tierra. Los ojos de Dios están sobre sus hijos y su misericordia no la faltará. El amor de Dios es eterno y no cambia. Él no nos ama más hoy que ayer, ni nos amará más mañana. El amor de Dios es inmutable. Él nos ama desde el Calvario y ahí es la muestra más grande del amor de Dios. Si nosotros podemos entender un poco acerca de la inmensidad del amor de Dios que tiene para con nosotros, solamente tenemos que echar un vistazo al Calvario. Ahí está la niña de sus ojos y nos dio lo más grande, lo más sublime. Nos dio a su Hijo. No nos dio un cordero
para sacrificar en el altar cada 8 días. Él nos dio a su Hijo que fue sacrificado una vez y para siempre. Él es la garantía de cuánto nos ama. Si te preguntas si Dios aún te ama, levanta tus ojos y mira el Calvario. Su sangre por nosotros en la cruz del Calvario es esa garantía. Ese amor no puede evaluarse a la luz de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias son variables. El amor de Dios no varía. Nuestras circunstancias cambian de día en día. Nos encontraremos con otras. Pero el amor de Dios siempre estará ahí fiel en cada situación, a cada paso que demos. Ese amor no puede evaluarse a la luz de nuestras circunstancias. Como parece estar en ese momento pensando Asaf en el Salmo, sino a la luz de la revelación divina. Y en el caso de nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, siempre debemos evaluar la actuación de Dios en la perspectiva de la cruz, donde fue desamparado Jesús por el Padre, porque el pecado de todos nosotros estaba cargado sobre el cuerpo de Jesús, y el Padre le dio la espalda a causa nuestra. Pero ahí está la muestra del amor, cuando Dios, el Hijo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pasando por alto el pecado de todos nosotros, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales ahora en Cristo Jesús. Así que con esa confianza el apóstol Pablo también escribe a los romanos en el capítulo 8, versos 31 al 39. De alguien que conoce tanto las aflicciones, pero ve la grandeza de Dios y la fidelidad de un Dios todopoderoso, del amor que Dios nos ha mostrado. Y por esa razón el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, 31 al 39, con toda confianza de que podemos sentir asegurado nuestro corazón en esto. Y él dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué contra nosotros? No hay demonio que se levante y que detenga la obra de Dios en esta tierra. El cielo está firme y la palabra de Dios es firme. No habrá ninguna cosa que detenga el propósito de Dios para la iglesia. No habrá demonio que se levante en contra del propósito de Dios. No importa lo que escuchemos con nuestros oídos y vean nuestros ojos. Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de nosotros como iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como dijo alguien, si el diablo se mete contigo, se mete con Dios. Si el diablo se mete con uno de sus hijos, se mete con nuestro Padre. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Alguien dijo cuando recién me convertí, y dijo: yo te conocí como eras. Y le dije: era. Pero ahora he sido justificado por medio de mi fe en Cristo Jesús. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y en Él todas son hechas nuevas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No importa quién te acuse, tienes un abogado. Él es fiel y nunca pierde. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y la garantía de cómo dice Dios que vas a salir. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora el apóstol Pablo asegura, afirma, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es tu garantía, se llama Jesús. Ahora también, aunque las preguntas de Asaf no parecen ser compatibles con la fe, el mero hecho de expresarlas fue un paso importante hacia la recuperación. Muchas veces nos dejamos vencer por nuestras dudas y temores, porque no hacemos lo que el salmista está haciendo, o Asaf está haciendo aquí. Es decir, poner nuestras ideas en blanco y negro. Hacer un balance entre lo que siento, pienso y digo, entre lo que creo y digo. Por supuesto que Dios puede hacer todo lo que se ha propuesto hacer con nosotros, pero Dios es soberano y Él hará las cosas en su momento, en su tiempo, y Él no defrauda a nadie. Por supuesto que Dios no puede hacernos o no puede habernos desechado para siempre, ni habernos retirado su amor. ¿Cómo puede olvidarse Dios de sus promesas? ¿Cómo puede olvidarse aquel que dijo que es más probable que el cielo y la tierra pasen, pero que sus palabras no pasarán? ¿Cómo puedes dudar? Sin embargo, cuando nuestras convicciones no controlan nuestras emociones, nos ofuscamos, nos sumergimos en la depresión, nos sentimos confundidos y nos desesperamos y no vemos las implicaciones de nuestros pensamientos. No entendemos la buena teología, porque por más teólogos que seamos, no entenderemos lo profundo de Dios, ni su sabiduría. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos enseña que debemos razonar lógicamente si queremos ser eficaces en nuestra lucha con el afán y la ansiedad. Porque todos los días tenemos luchas con el afán y la ansiedad. Todo el día tenemos preocupaciones. Hay alguien que quiere tener algo de dinero para salir de sus apuros, de sus necesidades. Y ya cuando tiene dinero, tiene más necesidades. Y tiene más apuros, más complicaciones. Hay aquel que se quiere casar y dice que casándose pues se van a evitar los problemas de inmoralidad y se casa y sigue siendo el mismo inmoral. Hay quienes dicen que si Dios les da que se saque la lotería, entonces todos sus problemas acabarán y entonces estará seguro. Pero ahora está más inseguro, ahora tiene que contratar guardaespaldas. En el Sermón del Monte, el Señor nos coloca
un panorama para que entendamos entre el afán y la ansiedad. Y él dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que pensemos, razonemos lo que dice el Señor. ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor que la comida? ¿Qué es mayor a comida y la bebida que sostiene nuestra vida o la vida misma? ¿Qué es mayor? ¿Qué sería más fácil para Dios? ¿Darle vida o sostenerla? Pues darnos vida. Y ya no nos dio. Así que sostenernos, proveernos, sustentarnos, cuidarnos, eso es más fácil para Dios. Es evidente. Hay más dificultad en dar vida que en proveer el alimento que la sostiene. ¿Y qué es mayor, el cuerpo o el vestido que lo cubre? La respuesta es obvia. El cuerpo es mayor. Pues si Dios diseñó y creó tu cuerpo con todos sus sistemas tan complejos, ¿acaso Dios no puede darte lo necesario para vestirlo? Él dice en el verso 26, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tú no eres gallina, ni pollo, ni tampoco eres un gorrión. Ah, eres su hijo, eres su hija. ¿No valéis mucho más que ellos? Así que si nuestro Dios se ocupa de las aves y provee alimentos para ellas, ¿acaso no tendrá más cuidado de todos nosotros por quienes Cristo murió? Por eso él dice, o el escritor o Pablo dijo, si Dios nos dio a su único hijo, si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo quisiera otros centímetros, ni colgándome 40 días y 40 noches. Dios me diseñó así, chiquitos pero bonitos. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ah? Así que del vestido, ¿no te dará otro vestido el Señor? ¿No tendrá cuidado de darte lo necesario para tu cuerpo? Así que puedes sacar ese vestido, esa ropa mohosa que todavía está allí en el armario, en el ropero, pensando que a lo mejor es la única que tienes cuando Dios tiene algo mejor para ti. Esa que ya ni estira. Así que nosotros podemos usar lo que Dios ha provisto para hoy y para mañana. Si Dios tiene cuidado hoy para nosotros, Él tendrá cuidado para nosotros mañana. Así que dejemos de pensar en nuestras circunstancias. Esto es un llamado a pensar correctamente, ver las implicaciones de nuestros propios pensamientos
Y no sigamos lamentando, alimentando ideas tan absurdas, si Dios tiene o no cuidado de nosotros, si Dios se ha descuidado, si Dios se ha olvidado. Él no se ha olvidado. Esto es un llamado a pensar correctamente, de acuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Asaf pudo haber expresado las iniquidades o las inquietudes de su corazón, y ese mismo planteamiento obró en su corazón para traerlo a la cordura. A la cordura, no a la gordura. Así que yo puedo hablarte acerca ahora de la recuperación de Asaf. Ya te hablé del problema, ahora te voy a hablar de la recuperación. Así que Asaf reconoce que su perspectiva de la situación lo estaba enfermando. Entre más pienses en tu situación, más te hundirás. Mientras más pienses en Dios, más se recreará tu alma. Mientras más guardes la palabra de Dios en tu corazón, más seguro estarás. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que el salmista Asaf, reconoce que su perspectiva de la situación lo estaba enfermando. En el verso 10, por lo que toma la determinación de abordar el asunto de esta manera. Y dice, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así que si quieres salir del problema y recuperarte, habla de lo que Dios hace, no de la situación que te rodea. Como dice un comentarista, la estrategia central de la Biblia para sacarnos de la oscuridad y el desespero es haciendo un esfuerzo consciente de la mente. Eso es precisamente lo que el salmista está haciendo aquí. Traeré pues a la memoria, me acordaré, meditaré, hablaré. Suena como lo que está escrito en el libro de Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, tened fe de Dios. Porque de cierto os digo, que si dijeres a este monte, échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que lo que dijeres, en vez de dejarse controlar por sus emociones, hable lo que Dios dice. El salmista dice, echaré mano a la información ideológica y fidedigna de lo que Dios dice en su palabra y cómo piensa Dios. ¿Y qué Dios dice acerca de mi situación? Y traeré a memoria sus hechos gloriosos y haré memoria acerca de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Y meditaré y hablaré de ellos. No solamente meditaré, hablaré de ellos. Hablaré de ellos. Pero aquí la pregunta sería, ¿acaso no fue lo mismo que había hecho al principio sin ningún resultado positivo? En el verso 3 al 6, tenemos la misma palabra hebrea del versículo 11 y que la palabra se traduce acordarse. Pero aquel ejercicio de memoria, en vez de ayudarlo, contribuyó a que se hundiera aún más. Al principio, porque estaba pensando en el problema
Y hoy nosotros tenemos que pensar en la forma en que Dios piensa. Dios no piensa en derrota, Dios piensa en victorias. Dios no piensa en enfermedad, Dios piensa en sanidad. Dios no piensa en la ruina, Dios piensa en restauración. Dios no piensa en pobreza, Dios piensa en abundancia. Dios no piensa en destrucción, Dios piensa en restauración. Dios no piensa en tristeza, Él da gozo eterno. Amén. Así que, ¿qué es la diferencia entonces? Es la forma en que nosotros pensamos y cómo Dios piensa en medio de nuestra situación. En 18 ocasiones, Asaf ocupa los pronombres personales, yo y mí, en la primera parte. Y refiriéndose a Dios solamente 6. En 6 ocasiones, ya sea por pronombre o nombre o por alguno de sus títulos. Pero a partir del versículo 13 encontramos 21 referencias a Dios y una sola referencia a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando te enfocas en ti mismo y en tu condición, entonces miras hacia tu propia condición y a tus imposibilidades. Pero cuando haces memoria y piensas en Dios y hablas de las cosas de Dios, entonces Dios empieza a obrar. Asaf ha decidido entonces cambiar su foco de atención en lugar de seguir dando vueltas al problema. ¿Cómo le haré? Algunos que no duermen porque están pensando en el problema y cuando despiertan han agrandado su problema. No pueden dormir porque están pensando en su situación, andan dando de vueltas y se ven que su situación no está resuelta al momento. Y ahora ven más grande el problema, su situación parece que no tiene remedio. Hay gente que enferma solamente de pensar en eso. Hay personas que van al médico porque sienten que les duele la cabeza, sienten que les duele el estómago y el médico les dice, usted no tiene nada. Sí, pero siento. A ti no te ha llamado Dios a sentir, Dios te ha llamado a creer. A creer en su palabra, no creer en tu condición o situación. Hay 3 aspectos específicos del ser de Dios en los que Asaf pone su atención. Y voy a ir rápido. Número 1, a pensar, a hacer memoria. En los que pone atención Asaf, la santidad de Dios. Una santidad que permite todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y dice en el verso 13, oh Dios, santo es tu nombre. Aquí es donde está parte de tu seguridad y la mía. La santidad de Dios es uno de los rasgos más consoladores de su carácter. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Él no puede mentir, por tanto, porque Él es santo. Él no puede dejar de cumplir sus promesas, porque Él es santo. Él nunca hará nada que sea indebido, incorrecto, injusto, porque Él es santo, ahora y siempre, eternamente y para siempre. Sería verdaderamente erróneo y aterrador estar a la merced de un Dios todopoderoso que no fuera santo. Un Dios así sería digno de terror y no de confianza. Pero cuando conoces que Dios es santo, tal santidad, entonces en su carácter, su rectitud, que Él envió y nos dio a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para poder mostrar su amor para todas sus criaturas rebeldes y pecadoras, sin pasar por alto su justicia. Podemos confiar plenamente en nuestro Dios porque Él es santo. La santidad de Dios no enfatiza solamente su pureza moral, sino también quién es Él. El Dios santo,
Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que no hay nadie que se le asemeje. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y como también pensamos de esta manera, que Él es esperanza en medio del sufrimiento, no hay nada más poderoso, no hay nadie más amoroso, no hay nadie más misericordioso como nuestro Dios, no hay nadie más compasivo que Él, no hay ningún otro Dios como Él, sino que Él es Dios. Solo Él es el Salvador y solo Él es Señor de todo y de todos. Y gracias a que Dios es santo, que podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas con nosotros, en que su poder será usado a nuestro favor para ayudarnos, en que su misericordia se derramará sobre nosotros, en que su sabiduría planeará nuestro bien en medio del sufrimiento, pues tenemos por cierto que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y número 2, el tercer aspecto, resalta que nuestro Dios es grande, que su poderío es grandeza y poder, que Dios es grande. Dice en el verso 13, segunda parte y 14, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Sería una pregunta para ti. ¿Hay algún otro Dios más grande que nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Así que algo terrible también de estar en las manos de un Dios todopoderoso que no fuera santo. También sería completamente inútil esperar que Dios hiciera algo si no fuera todopoderoso. Tendríamos que buscar a este y aquel y a ver si en todos los que ponemos nuestra confianza pueden hacer algo. Ni juntando todos los sabios, ni juntando todos los santos que se llaman santos, podríamos hacer algo, porque ninguno de ellos tiene resuelta la situación. Pero tenemos un Dios santo y tenemos un Dios todopoderoso, santo y fiel, que puede hacer todo lo que ha dicho, todopoderoso porque puede hacer todo lo que se proponga, porque no hay ninguno como Él. Un Dios así, que no fuera todopoderoso, no tendría la capacidad de llevar a cabo absolutamente nada. Pero nuestro Dios es aquel que hizo los cielos y la tierra y que llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios es aquel del cual dijo Nabucodonosor en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nuestro Dios es soberano. Él determina lo que quiere y lo hace. Nada ni nadie puede impedir que lleve a cabo sus designios o propósitos, como dice el profeta Isaías. En Isaías 40, 22 al 26. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, chapulines. Si alguno se engrandece, delante de los ojos no es más que un chapulín, una vil cucaracha, una pulga. Ya le dejo allí. Pero así somos, fuera de Dios. Ante la grandeza de Dios, Él se sienta en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan,
y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice el Señor, a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él no pasará. Por eso dice cada frase al término. Dice, Él es el Dios Todopoderoso. A Él sea el poder, a Él sea la gloria, a Él sea la magnificencia, a Él sea la sabiduría, a Él sea toda la honra, a Él sea todo el honor, a Él sea toda la adoración. Y todos confiesen que Él es Dios. Y ninguno más como nuestro Dios. Él es todopoderoso, Él es santo. El tercer aspecto que quiero llevar y terminar es que Dios tiene cuidado de los suyos y cumplirá en ellos su promesa. Y que sus propósitos son mejores que los nuestros. Y Él puede bendecir tu vida, no importa en qué condición estés. Él tendrá cuidado de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que esta palabra lleve bendición a tu vida. Saludos, iglesia, nueva creación, 1000 bendiciones. Así que el tercer aspecto que Dios cumplirá contigo es que Él va a redimirte en medio de cualquier situación. Él no te va a dejar postrado. Él no va a dejarte postrado. Él no se va a olvidar de ti. Su palabra y su fidelidad son fieles. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Inclines tu rostro.